Capital Radio. Buenos días y punto. Ya el resto que oigan cuando quieran. Hoy hemos adelantado la hora de don Carlos Soler porque llevo un día de radio tan fuerte que ya no estoy yo para carreras de fondo de esta magnitud, pero bueno, todavía aguanto un poquito, pero un poquito nada más. Y con don Carlos aguanto porque prácticamente se está haciendo la entrevista, las últimas por lo menos se las está haciendo el Sol, hablando de historia o hablando del agua de Fuencaliente. Y yo, claro, hay veces que me canso de La Palma. La historia me encantó. Cada vez que nos hemos metido en el proceso histórico, don Carlos, me encanta porque además no te lo conocía. Pero, oye, hay un tema en La Palma gordo, porque yo es que me quedo alucinado. Bueno, ya estoy alucinado con tantas cosas en este país, pero es que lo de la conferencia, no sé si llamarlo conferencia, para decir que las desaladoras son buenas, es buenísimo, es de un sketch de televisión. O sea, eso, los tíos aquellos tienen una cara que se la pisa, pero le importa un pito. Yo no sé cuál es tu opinión, pero a mí me da la impresión de que ya pasan olímpicamente de todo y dice nada, pues aquí mando yo, hago yo lo que quiero, lo que me da la gana, y si te gusta bien, y si no le pones azúcar o ajo y agua, cosas de este tipo, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, lo que dicen ellos, que si no nos gusta lo que hacen ellos, que nos presentemos a un partido político, que ganemos y luego podremos hacer lo que queramos. Tú ves el concepto de democracia. Ellos todavía nos han dado cuenta que nosotros les votamos, los ponemos ahí, pero no para que hagan lo que les dé la gana, sino para que hagan lo que nosotros creemos que tienen que hacer. Pero esto es la democracia, es que es asombroso, la de toda esta gente. Bueno, esto que estás contando de la charla coloquio que decía, bueno, fíjate, se llamaba charla coloquio. La primera de entrada es que no avisaron a la prensa. La tuvimos que avisar nosotros, porque no querían que viniera la prensa. Y luego participaron 5 personas que, bueno, empezaron menos el primero que habló del agua en la isla, que era el gerente, que era Javier Peña. Los otros 4 lo que hablaron fue del agua en Fuerteventura y las desaladoras tan maravillosas que tienen y lo bien que les va. Claro, ninguno contó que tienen un 56% de pérdidas en la red de las desaladoras. O sea que de cada 2 litros que desalan, al consumidor le llega solo 1 y no le llega ni a 1. Bueno, pues se explayaron, asómbrate, toda esa charla coloquio duró 3 horas. 3 horas de desalación en Fuerteventura. Y luego cuando llega el turno de preguntas, el moderador, que era un periodista muy conocido, va y se suelta diciendo que después de estas 3 horas de aguantar toda esta metralla que no nos interesaba a nadie para nada, que las preguntas que les podamos hacer es de no más extensas que 1 minuto y 1 por persona. O sea, claro, esto es que me parecía indecente y yo fui el primero que levanté la mano y le dije que no me parecía decente. ¿Y para qué fue aquello? El presentador se tiró al cuello de mí, me dijo que yo le estaba manipulando y que él no iba a consentir jamás que le manipulara yo. Yo le dije que yo no le manipulo a él ni a Tao, que yo que no tengo nada que ver con las manipulaciones, que si tuviera que manipular algo, lógicamente no le iba a manipular al moderador, manipularía a los otros, ¿no? Era lo lógico de pensar. Pero bueno, fue la cosa así, con decirte que la primera actuación, que fue la del gerente, contó que el futuro del agua en La Palma está muy mal, que cada vez hay menos agua, que las galerías se secan. Eso fue toda
todo el mensaje, que unido con algún mensaje que luego hubo de alguno de los del público que participaba, que decía que ya no llovía más, y que bueno, que esto iba a ser como el desierto de Texas, pues claro, era una vista apocalíptica en la cual la única salvación que tenían nosotros y nuestros hijos y nietos era poner desaladoras. Poner desaladoras, claro, para que se cobre la comisión, que esa es la cuestión de todo esto, que va detrás de toda esta historia. Porque tú te acuerdas que nosotros decíamos antes que cuando alguien en una isla que tiene, como La Palma, 4 veces más agua de la que se necesita, pues si se empeñan en poner desaladoras es o por ignorancia o por la comisión. Claro, ¿qué pasa? Que después de todo esto, de años ya diciendo que no se pongan desaladoras porque hay agua de sobra, dando datos que además no son míos, sino que son de los planes hidrológicos, que son del propio Consejo, pues lógicamente deberían de estar recogiendo velas y no poner desaladoras. Ahora siguen empeñados en desaladoras, pues ya no pueden decir que es por ignorancia. Entonces, ¿por qué va a ser entonces? Bueno, para que te hagas una idea, fíjate, el gerente manipuló los datos de tal manera que la visión era apocalíptica, ¿no? Había unas pérdidas, había unos descensos de caudales del 38%, vamos, todo desesperante, ¿no? Bueno, pues fíjate lo que esconde toda la trama. Y hubo un momento en la reunión que dije que recordaba que con la pirámide de Keops no se pone a hacer mediciones y puede sacar la distancia de la Tierra a la Luna y si quiere a Saturno pasando por Andrómeda, ¿no? Puede hacer lo que le dé la gana con los números. Claro, y esto fue lo que hizo Javier Peña. O sea, tú fíjate, empieza diciendo que nos pone las producciones por municipios y de galerías, pozos y nacientes, y las empieza a poner en una serie completa del 2016, del 2017 hasta el 2023. Pero ¿qué es lo que hace? Sutilmente pone el primer número, el del 2013, que fue el año de mayor producción porque había habido unas lluvias en el 2012 que fueron las octavas más grandes en 80 años en La Palma. Bueno, con eso, ¿qué hizo? Metió un dato del 2013 que estaba muy elevado, con lo cual, claro, al hacer la comparación con el año último, evidentemente el descenso era mucho mayor. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, claro, sí, esa cuestión... Sí, claro, esa era una jugada civilina, pero fíjate que si tú pones el dato del 2013, pues a mí me parece muy bien, ponlo, pero entonces pon el 14, el 15 y el 16. El 16 aparecía de vez en cuando, pero el 14 y el 15 no. O sea, ¿por qué puso el 13? ¿Y por qué no puso el 9? Pues porque en el 9 la producción fue más baja, pero en el 13 fue más alta. Pues es lo que él quería. Pero no acaba ahí la manipulación. Tú fíjate, la siguiente manipulación era coger y no tener en cuenta que hay las galerías de los heredamientos que afectan a varias provincias, esas galerías de los heredamientos, porque afectan también a los Andrés y Sauces, e incluso afectan también a Santa Cruz, y las galerías de los heredamientos tienen un cierre. O sea, las abren y las cierran según la necesidad. Con lo cual, el caudal, como esas galerías al sacar agua merman a las otras que están por el otro lado, entonces cuando abren el grifo sale menos agua por las otras y esos descensos los daban como pérdidas por la falta de infiltración. Claro, y luego asómbrate, la tercera que ya era asombrosa, es que de repente se descuelgan con que los años 21 y 22 y 23 hay un descenso de la demanda tremenda, claro, que sobre todo en la zona del valle. ¿Por qué? Pues porque el volcán se llevó 300 y pico hectáreas y no había que regarlas. Pero es que además las que quedaron por el otro lado de las coladas del volcán tampoco llegaba a la tubería, con lo cual las tuvieron que abastecer con una desaladora que además nos hemos enterado hace poco que la Dirección General de Aguas pagó, que costó 20 millones de euros. La broma. Bueno, pues claro, con todas esas jugadas, con todos esos tejemanejes, sale que claro, que hay unas pérdidas de un 38% en general. Yo lo que hice fue quitar esos datos que estaban retocados
y ver entonces cuál es verdaderamente la pérdida que se ha producido en el año del 2016 al 2023 y llega a un 8%. Pero es más, los datos, el 90% de los datos que maneja el Consejo están entregados por las propias galerías, con lo cual, como las galerías son arte y parte en el tema de cuánta agua sacan, evidentemente pues pasa lo que pasa. Por ejemplo, te pongo un dato. Barlovento es el municipio que más llueve. Está al lado de Garafía y está al lado de Punta Llana. Bueno, pues ni Punta Llana ni Garafía han notado ningún descenso. Se han quedado, ni llega ni al 8%, se han quedado iguales. Bueno, pues Barlovento es el municipio que más ha descendido, las galerías. Claro, entonces te empiezas a pensar, bueno, pero aquí ¿qué está pasando, no? O sea, lo que te quiero decir es que todo retocado. Y bueno, ya luego lo del el alcalde con la palangana, mira, eso fue tremendo. Y ¿Cómo fue? El alcalde con la palangana? Sí, el alcalde lleva pues como 4 días contándonos que él se lavaba con una palangana y que ya no quiere volver a la palangana. Y luego la historia de la palangana, y luego para colmo, claro, con lo de la palangana vino Domingo Berriel y dijo, yo no voy a ser menos. Y entonces nos contó que él eran 8 hermanos y que se bañaba el más pequeño el primero y con el agua el segundo, el tercero con el agua y al final la tiraban el agua para regar. Y claro, era todo un mensaje apocalíptico de decir, claro, es que en esa época en Fuerteventura no había desaladoras, pero bien, pues vale. En Fuerteventura, claro que tienes que poner desaladoras. Y en Fuencaliente no había manera, en la época de la palangana de este hombre, tampoco había manera de llevar el agua porque no estaba hecho ni el Barlovento Fuencaliente. Pero ahora que tenemos el Barlovento Fuencaliente y que tenemos el túnel de trasvase, en vez de una desaladora en la costa, que se va a llevar por delante un parque marítimo, una zona protegida y no sé cuántas cosas más, pues oye, lo único que tienes que hacer es perforar el túnel de trasvase, o yo te diría incluso que ni perforarlo, arreglar el cierre, y si arreglas el cierre, el agua que ahorras, darías de beber a todo Fuerteventura, a todo Fuencaliente. Tú ves la historia. Al final, y al final, Carlos, fue penoso. No hay ninguna asociación, porque yo veo bastantes asociaciones, me ha llegado una cantidad de información que tengo que asimilar poco a poco porque yo no tengo la capacidad de asimilar la cantidad de información que me está llegando de La Palma y la que después me mandan de Tenerife, ¿no? Tenerife están menos rebeldes, ya en La Palma se está poniendo más rebeldes, ¿no? Pero me está llegando una cantidad de información y entonces yo lo que digo es, vamos a ver, ya un tío de estos no se le puede coger, ir al fiscal anticorrupción, o al fiscal normal y meterle una denuncia por prevaricación, por algo. O sea, estos tíos pueden hacer lo que les da la gana sin ningún tipo de cortapisas, no lo entiendo. Bueno, es que el problema también está, tú acuérdate cuando todo el problema mío, la Fiscalía Anticorrupción le puso una denuncia al consejero, Juan Ramón Hernández, le puso una denuncia, en la denuncia había 3 veces la palabra corrupción, se la puso al consejero, Juan Ramón Hernández, al director general, que era Mariano de León, al jefe de servicio, que era Pedro Calderón, y a Francisco González Martín, que era el ingeniero que me sustituyó y firmó todo lo que yo me negué a firmar. La Fiscalía actuó y le metió una denuncia. Consiguieron que eso fuera a La Palma, y en La Palma se paró y se sobreseyó. Ese es el otro problema que tenemos. Pero aquí en La Palma hay una asociación que le está diciendo al Consejo Insular que lo que debería hacer, porque el Consejo Insular lo que está mirando es por el beneficio del lobby del agua que decía Marcos Lorenzo, ¿te acuerdas? Marcos Lorenzo, sí. Que es el viceconsejero, que decía que había un lobby del agua cuando era oposición. Pero ahora que es viceconsejero, ahora ya no, ahora ya el lobby del agua son buenos, son todos buenos y encima hay que trabajar con ellos. Sí, es que aquí ya nuestros políticos funcionan según gobiernan u opositan.
Bueno, pues esta asociación le dijo que tenían que hacer varias cosas. La primera es arreglar las pérdidas. La segunda es, si falta agua, perforar el túnel de trasvase. Bueno, pues ellos, se les llena la boca a todos los políticos del Cabildo, incluido el alcalde, a Gregorio Alonso, el de Fuencaliente, y dice que es que eso ya lo están haciendo, que no nos pongamos nerviosos porque ellos nos hacen caso. Pero fíjate dónde está la trampa. Ellos dicen que están arreglando las pérdidas en el canal Barlovento-Fuencaliente, que con decirte que según el gerente es de un 10%, pero según el alcalde de Fuencaliente dijo en una ocasión que eran o el 70 o el 80%. Y según el presidente del Cabildo, no sé si dijo un 60 o un 70. O sea, con ese orden de magnitud, que ahora ya no lo dicen, ahora todo han ido al número inferior. Y dicen que es porque lo están arreglando con láminas, que nos están haciendo caso. Pero claro, es que nosotros le hemos dicho, bueno, nosotros no, que yo no soy de la asociación, siempre se me escapa. Pero lo que sí es verdad es que la asociación le ha explicado, y se lo ha dicho muy claramente, que la solución no es poner láminas en el canal, que eso ya lo han hecho, lo están haciendo desde el año 95 y no funciona. Lo que hay que hacer es entubar el canal, meter un tubo por dentro del canal porque tenemos sección suficiente para llevar el máximo caudal. Bueno, pues ellos siguen jugando a que ellos ponen lámina y que cada año ponen 4 millones de euros para seguir poniendo lámina. Y tal como van terminando por un lado, vuelven a empezar por el primero. Porque claro, el de hace 30 años la lámina se ha ido a hacer puñetas. Porque tiene que haber un misterio para no poner el tubo. O sea, es una cosa tan sencilla. Porque mira, entubado, yo recuerdo... Porque en la isla de La Palma en concreto... Espérate, en la isla de La Palma en concreto, yo recuerdo que todo, la hacienda de Arboleta Sacorte, todo eran canales y canales y canales. Llegó un señor allí a la hacienda y dijo, esto no puede ser, y se entubó todo se entubado. Claro, ¿no? Claro que es lo lógico. ¿Cuál que es el problema hacer, para no entubar? O sea, ¿es un problema económico? ¿Es un problema de mentalidad? ¿Es un problema de no me da la gana? Es un problema... No, es un problema de que tú mismo lo has dicho. El señor que llega a los heredamientos dice que hay que entubar para evitar las pérdidas. ¿Por qué? Porque el agua es de ellos. Y como el agua es de ellos, tienen que evitar que se te escape. Ahora, cuando tú lo que tienes que entubar es un canal público, que lo que le hace es la competencia a la gente que tiene agua privada, a los que se dedican a vender agua privada, entonces no les interesa que se quiten las pérdidas. Lo que le interesa incluso es que haya más. Y entonces, ¿qué hacen? Solucionan el problemilla colocando unas láminas, así van tirando desde el año 95. Pero fíjate, la otra cosa que le dijeron, la asociación, es que perforen el túnel de trasvase. Bueno, pues ¿qué han hecho ellos? Sacaron hace unos meses un pliego de prescripciones para un concurso para redactar el proyecto de perforar el túnel de trasvase. Bueno, pues fíjate, el presupuesto empezamos por 97.000 euros. Para una obra que costó en su día casi 12 millones de euros, se sacan un presupuesto de 97.000. Pero además, en la lista de cosas que les piden, no solo les piden perforar el túnel, sino además sin decirles hasta dónde, porque dice hasta el próximo dique, que puede ser dentro de 1 metro o puede ser dentro de 3 kilómetros. Porque como no se ve, no se sabe, pues no lo sabe. Pero es que además, no solo perforar, lo que les dicen también que en el proyecto tiene que venir el arreglo de todo lo que está en malas condiciones después de 25 años sin mantenimiento ninguno. ¿Te das cuenta? Claro, ¿qué ha pasado? Que con todo eso que empiezan a pedir, pues además se piden posibles afecciones en las galerías, que tienen que llevar un control de todos los niveles, de todos los caudales. Claro, se han liado a pedir tanta cosa y luego pagan 97.000 euros que la gente no se ha presentado. Fíjate, con la crisis que hay, con la de los ingenieros que están deseando hacer un proyecto, claro, es una ruina y no se han presentado y se ha declarado desierto. Pero asómbrate, ¿sabes cuál es la explicación del gerente? Que no. Se ha quedado desierta porque ahí hay algo por ahí.
algo por ahí. Y según me comentan, lo que va diciendo es que hay un ingeniero por ahí que se dedica a hablar en la radio, que es que los contratistas no se presentan porque tienen miedo a que el ingeniero susodicho les ponga a caer de un burro. O sea, tú fíjate qué inaudito. Y lo asombroso de todo, lo que me están dando es la importancia que me están. ¿Tú crees que yo soy capaz de parar a un contratista para que no se presente? Es que es inaudito. Y encima, claro, la cuestión es que todo eso lo venden como que, primero, ellos cumplen y segundo, que aquí el canalla soy yo que los asusta a todos. Muy curioso, hombre. Te estás quedando de revoltoso, por lo visto, ¿no? No, de hombre del saco. Es peor. ¿Sí? ¿Qué es peor? Es peor del hombre del saco que me llevo a los niños. Porque vamos, ya me contarás. Qué cosas, ¿no? Yo estaba viendo la conferencia, yo vuelvo a decir conferencia, yo creo que conferencia no, era una charla coloquio, ¿no? Dices tú. Bueno, hubo una pregunta que hice yo, como solo podían dejarme hacer una pregunta y 1 minuto. La pregunta que hice es, les dije que hacía una pregunta a Domingo Berriel, como ingeniero industrial, y a Baltasar Peñate, como también ingeniero industrial. Y que les decía que quería que me contestaran como ingenieros, no como político. Por lo menos Domingo Berriel fue bastante político, ¿no? Y les decía que me contestaran como ingenieros. Y la pregunta era muy simple. Mire usted está en una isla que tiene agua subterránea de sobra, que además en esa isla son expertos en extraer agua subterránea. ¿Usted pondría una desaladora? Y mira, Domingo Berriel se fue, como era lógico y natural, por los cerros de Úbeda. Se fue, volvió y tal, eludió la pregunta y al final contestó el otro, Baltasar Peñate, que la verdad hay que quitarse el chapo, hay que quitarse el sombrero por la honestidad. Y dijo claramente que él nunca pondría una desaladora en una isla que hubiera más agua subterránea de la que se necesita. Y claro, eso fundió toda la charla y el coloquio de todo. Pues sí, está claro, ¿no? Piensa que Baltasar era uno de los que habían traído ellos. O sea, que ya me contarás. Uno de los 5, esos que me hablaba. Uno de los 5, sí, un experto en desaladoras. Sí, claro, lo que dijo él, clarísimamente. ¿Y el periodista no se puede saber quién era? Porque dices tú que estaba de moderador, ¿el periodista o no? El periodista que el moderador, Montesinos, sí. 7.7. Sí. Oye, pues Montesinos suele ser bastante crítico. No sé qué le habrá pasado. Yo a mí me pasa igual que a ti. Yo tenía un buen concepto de Montesinos. Lo que pasa que, bueno, también hay que pensar que hay una tirantez y hay, como te diría yo, como un ambiente muy exasperado, porque esta gente se lo ha tomado como si fuera una cuestión personal. El que le salgas diciendo que te estás equivocando al poner desaladoras en La Palma, que es lo que les digo yo, si es que La Palma tendría que venderlo esto al revés, diciendo, miren ustedes, La Palma es la única isla que puede regar y puede producir todo el plátano, que además será de mejor calidad, y lo puede hacer con agua subterránea. Por lo tanto, además, con precios competitivos, porque el agua no sería cara, repartiéndola por gravedad. Y entonces digo, justo en vez de vender eso, lo que hacen es vender lo contrario. La Palma tiene que tener desaladoras porque todas las islas lo tienen. ¿Te das cuenta? Bueno, hombre, visto así, vamos a ser magnánimos, ¿no? Si ya todas las islas tienen desaladoras, hombre, yo creo que La Palma debe también tener un par de desaladoras, aunque sea de adorno, aunque las pongas allí y no funcione, pero sí estar previsto para dentro de 2000 años, ¿no? Hombre, no, escucha, lo que podríamos hacer para seguir el hilo de Juan Ramón Felipe, poner una desaladora en los Canarios. Ponemos una así de cartón y decimos que repartimos, ¿te acuerdas?, a derecha y a izquierda. Y ya con eso lo tenemos hecho todo. Hombre, pero no, también, oye, date cuenta de una cosa, Yo acabo de percibir la necesidad
imperiosa de tener lo mismo que el otro. Y claro, si todo el mundo está poniendo desaladoras, si en Tenerife se ponen desaladoras, o sea, yo he contado 15 galerías en la zona de Tacoronte, solo de Tacoronte, que están vertiendo, ¿cómo se dice? El agua al mar, ¿no? Porque ni se atreven a explotar la galería, ni les paga, Tai de Agua se ríe de ellos, porque les quiere pagar el agua a 0,01 y ellos venderlo a €1, ¿no? Sí, y entonces, claro, si le pagan a 0,02, ya Tai de Agua pierde mucho, ¿no? Y entonces empieza a ver unas cosas y él dice, bueno, y si Tacoronte necesita una desaladora, La Palma necesita 3. Bueno, la zona de Fuencaliente, claro. Porque, y bueno, y en el volcán 4. Claro, pero piensa que Fuencaliente no se tiene que alimentar del agua que tiene Fuencaliente, porque ni Fuencaliente ni Mazo pueden sacar agua que sea válida para ningún tipo de uso, porque está contaminada por gases volcánicos, pero están al final del canal, que el canal pasa por la boca de Aduares del túnel, y en el túnel quedan 4 kilómetros productivos de agua. Tú fíjate el agua que puede dar, 4 kilómetros y pico. Puede dar una cantidad de agua tremenda. Ya para terminar, antes de terminar, necesito contestarle a un oyente que me manda, además con mucha prudencia. Ya lo he visto, me ha llegado de 3 fuentes, no te he dicho nada, pero porque quería hablarlo contigo en antena. 3 imágenes del túnel de Erjo, se dice el túnel de Erjo, sí, del anillo insular, con la pared echando agua. Digo, tengo que preguntarle a Carlos Soler si esto es verdad, es un bulo, es un truco, no sé si aquello tiene alguna razón de ser. No, yo fui a verlo, precisamente fui a verlo y me llevaron en una visita y estuve dentro del túnel viendo la aportación de agua. Sí, el túnel ha entrado y ha tocado. No sabemos, habría que estudiarlo, porque en una visita no te das cuenta si es un acuífero, si es el acuífero. Perdona, Carlos, te perdí. Habría que ver qué. Que digo que habría que verlo con calma, porque la duda que me quedó si es un acuífero colgado o es el acuífero insular. No lo sé, no te lo puedo decir porque tendría que entrar y verlo. Pero fíjate que eso no es solo en el de Erjos, también le ha pasado en los túneles que en Las Palmas van desde Agaete a la aldea de San Nicolás. No paran de encontrar agua. Y bueno, hasta incluso la galería que por la que van a meter las tuberías de Chira-Soria han encontrado también agua. Claro, es que tú pinchas debajo de tierra y te sale agua, claro que te sale agua. Es que esto es lo que vuestros antepasados desde hace 150 años no sabían y lo han explotado. Lo que pasa es que ahora con la historia de la desalación, pues parece que es que no se puede ser tan anticuado como para hacer galerías y lo que hay que hacer son desaladoras. O sea, desprecias una tecnología canaria 100%, única en el mundo, por ir a copiar una tecnología que no es ajena a nosotros. Pues totalmente, porque luego ellos también se les llena la boca de decir que los canarios son expertos en desaladoras. Mentira. Canario es experto en comprar desaladoras, pero ni las sabe fabricar, ni siquiera las sabe arreglar. Cada vez que se estropea una desaladora tienen que esperar a que venga la pieza. Y viene de Estados Unidos, de Alemania, de Israel o de donde sea. Con que esos temas de agua que sale sí que son ciertos. Ya te digo, el de Erjos precisamente fui a verlo y lo vi yo y me lo enseñó la dirección de obra. Pero entraste entonces en el túnel. Sí, que no habías entrado. Entré. Claro, bueno, no te dije nada porque me fui a ver una obra que eran de carreteras. Yo no soy carretero, pero querían además comentarme una cosa sobre el revestimiento. Pues claro, les preocupaba, si había agua, les preocupaba el revestimiento.
Y ya, Ujú. ya lo estuve viendo y se lo expliqué. Pero vamos, la próxima vez que vaya a ver una obra te lo digo, José Juan. Sí, Vale. sí. Por lo menos por la curiosidad. Pues ya te digo que como es un tema que me está viniendo por WhatsApp, digo, guau, Sí. todo sabe Dios, ¿no? Esto hay que pulirlo mejor. Pues se ve salir, pues no sé, pues pueden No, salir es, 400 es, pipas, 300, 400 pipas de agua. Bueno, pipas palmeras, ¿no? sí. Y entonces, digo, bueno, entonces será verdad, será mentira. Y eso lo están canalizando, ¿o no? No, por ahora cuando yo lo fui a ver, que era recién empezó a aflorar, que todavía el caudal era más bajo, lo que hacían era quitársela de encima, porque a ellos les molesta. Lo que pasa que, claro, en cuanto la mueven un poco, como el terreno es muy permeable, en esa zona se le iba para abajo. Por eso te digo que tengo la duda de que si eso era el acuífero o era un acuífero colgado. Pero la cosa es diferente, porque si es el acuífero insular, no la puedes esconder. Si es el acuífero colgado, sí la puedes hacer que se infiltre y que se Si vaya es el para abajo. acuífero, dijiste el insular y el Colgado, un acuífero colgado es colgado. cuando, o sea, el acuífero que hay en la isla tiene una cierta altura, pero por encima de él puede haber zonas que debido a que ahí existe una capa de impermeable, por debajo contiene el agua, y entonces el agua que se infiltra, en vez de ir hasta el acuífero, se queda interceptada por esas capas que le dirigen hacia la superficie y sale formando un naciente. Eso, por ejemplo, eso es el proceso de formación prácticamente salvo dos, el resto de los 350 nacientes que hay en La Gomera, salvo Erques y Y se Guadá, llaman colgados. se llaman colgados, porque el agua está colgada por encima de la altura del acuífero. Si tú a la capa esa impermeable por la que corre el naciente y va a parar a la superficie y forma el naciente, le hicieras un agujero, el agua secaría ese naciente y el agua se iría para abajo. Eso es una de las razones como por qué se han producido afecciones en nacientes en estas islas. Esa es una de las maneras. Bueno, hemos llegado ya al final, se nos fue el tiempo. Acuérdate porque hoy me salió un tema nuevo, que es que en la zona de Arico Fania, no había ningún Sí, tipo de galería y de pronto empezaron a aparecer galerías y de ser una zona muy pobre se convirtió en una zona muy rica. No lo sabía y entonces me enteré hoy sí. y digo, pues la próxima vez que hable con Carlos me tiene que explicar cómo sucedió toda esta historia, que además se mezcla historia con agua, ¿vale? Sí, bueno, eso quien te lo Bueno, explica muy no lo bien. cuentes hoy no, hoy ya terminamos. Pero No, yo acuérdate te de digo, ponerlo ¿quién para... quién te lo puede explicar mejor que yo? Es Pepe Braojos, es un experto en que ha llevado la historia de las galerías y ha hecho un libro muy bueno que es la historia de las galerías. Tiene un título un poco así, de éxitos, fracasos Okay. y no sé qué, pero es en esencia la historia de las galerías de la isla de Tenerife. Vale la pena Bueno, leerse ese libro porque está muy bien. Pepe mándamelo Braujos por WhatsApp. Pepe Braujos es un técnico que está jubilado, pero que era del Consejo Insular de Aguas y antes fue el servicio hidráulico. Por eso se ha pasado toda la Mira a vida ver si me lo metido en las puedes mandar galerías. por WhatsApp en un momento. ¿Vale? Oye, Sí, muchas gracias, te lo enviaré. Carlos. Muchas gracias a los oyentes. Les pido disculpas porque ya terminamos, pero ya les dije que el contenido que soporta José Juan Pérez Capote ya le cuesta. Sean buenos y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, y nos dejan, unos cuantos simpáticos que hay por ahí, nos dejan. Capital Radio.